Comparación de frecuencias entre grupos. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional, el cual se caracteriza por presentar el análisis estadístico de dos variables analíticas. Dentro de este nivel investigativo encontramos fundamentalmente tres objetivos estadísticos en secuencia en el orden natural en el que se desarrolla una línea de investigación y son comparar, asociar y medir la fuerza de asociación. El día de hoy vamos a desarrollar el objetivo comparar y lo vamos a hacer en primera instancia para las variables categóricas. Hay que recordar que si tú vas a relacionar dos variables, puede ser que ambas sean categóricas, una de ellas sea categórica y la otra numérica, o incluso que ambas sean numéricas. En esta presentación vamos a desarrollar la relación entre dos variables categóricas. Pero incluso dentro de ellas tenemos las combinaciones de variables fijas y aleatorias. Puede ser que ambas sean fijas, una de ellas sea fija y la otra aleatoria, o que ambas sean aleatorias. El día de hoy vamos a desarrollar el caso en que una de ellas es fija y la otra aleatoria. Y estamos hablando específicamente del chi cuadrado de homogeneidad. En esta situación se nos pueden presentar dos casos, dos modelos o diseños muy específicos. Por ejemplo, el diseño de casos y controles, donde tú comparas dos grupos, un grupo de enfermos y un grupo de sanos, un grupo de casos y un grupo de controles que generalmente son del mismo tamaño. Dicho sea de paso, eso es lo ideal, que sean del mismo tamaño. Y ya en cada grupo analizas una segunda variable aleatoria. Por ello, los porcentajes los presentas de forma vertical, porque si los presentaras en forma horizontal, entonces tendrías 50% para cada grupo. Pero es que eso tú lo fijaste, eso no es lo interesante, eso ya lo sabías. Así que de lo que se trata en este modelo matemático con los totales marginales de uno de los factores fijos es conocer el comportamiento de la variable aleatoria. Ahora que si tu diseño es de cohortes, tenemos dos grupos, el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. Y luego vamos a hacer un seguimiento para ver si enferman o no, para ver si se convierten en casos o no. Por eso la variable aleatoria esta vez va en las columnas y los porcentajes se presentan de manera horizontal. Esta diferenciación es convencional. Aquí lo importante es que tú analices la variable aleatoria, que si es un diseño de cohortes, que si es un diseño de casos y controles, eso nada más lo sabes tú. A continuación, vamos a desarrollar el procedimiento número 1 en nuestra hoja de trabajo. Se ha evaluado los niveles de estrés laboral en un conjunto de profesionales de una universidad local. Pregunta: ¿es la prevalencia de estrés laboral distinta en las tres áreas académicas? En la parte inferior se describe la tabla donde aparecen estas tres áreas: ciencias de la salud, ciencias sociales e ingenierías. Recuerda que tú puedes comparar dos grupos, tres grupos, cuatro, cinco o todos los que quieras. En este ejemplo tendremos tres. En las filas se encuentra el estrés laboral, que corresponde a una variable categórica dicotómica, ya que algunos tienen estrés laboral y otros no. Además, hemos dejado una guía en la parte inferior, que claramente nos sugiere que los porcentajes los vamos a presentar en forma
vertical, porque de lo que se trata es de estudiar el estrés laboral. Esa es la variable aleatoria. Esa es la línea de investigación. Esa es la variable de estudio. Y por supuesto tenemos una matriz de datos en el software estadístico SPSS, donde tenemos nuestras dos variables, estrés laboral, área académica, que si tú no puedes ver las etiquetas de cada categoría, simplemente activas el icono de etiquetas de valor, puedes ir jugando con él hasta que veas los nombres de cada una de las categorías. Vamos a desarrollar el procedimiento en el menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Tablas cruzadas o tablas de contingencia, que es lo mismo. Y aquí aparece un cuadro de diálogo, el estrés laboral a las filas y el área académica a las columnas. Esto es importante. La variable aleatoria a las filas, la variable de estudio, la variable que caracteriza la línea de investigación, y la variable fija a las columnas. En estadísticos vamos a seleccionar chi cuadrado, continuar, y en casillas vamos a solicitar los porcentajes por columna, continuar y finalmente aceptar. Aquí tenemos ya nuestra tabla de contingencia. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Vamos a llevar esta información a nuestra hoja de trabajo. Lo puedes hacer a través de copiar y pegar. También lo podrías hacer a través de una hoja de cálculo en Excel. Y yo puse una pausa en esta grabación para poder completar la información de toda la tabla. Tú tendrás que hacer el mismo procedimiento. A continuación, vamos a desarrollar el ritual de la significancia estadística, el cual comienza con el planteamiento de hipótesis. Y lo primero que debemos escribir es la hipótesis del investigador H1, la cual se deriva de la pregunta de investigación. De ahí nace la importancia de redactar adecuadamente esta pregunta. Vamos a literalmente copiar y pegar esta pregunta para nuestra hipótesis H1. Aquí falta un orden gramatical. Diríamos que la prevalencia de estrés laboral es distinta, y ya le quitamos la primera parte. Ahora sí está expresada correctamente. La hipótesis H1, cuando de comparar frecuencias se trata, nos indica siempre que los grupos son diferentes. Y H0 siempre se opone a la hipótesis de el investigador. Recuerda que el investigador siempre busca diferencias. Si el investigador pensara que los grupos son iguales, entonces no haría el estudio. Vamos a copiar H1 para H0 y simplemente le agregaremos la palabra no. Y esto es la clave de un buen planteamiento de hipótesis. ¿Es distinta o no es distinta? ¿Verdadero? Falso. Afirmar o negar son los valores de verdad de una proposición, y la hipótesis ciertamente es eso, una proposición. Nivel de significancia 5%, en cifras decimales 0,05. Esto es un valor convencional. Podría ser de un valor distinto. Esto depende del investigador y específicamente de la línea de investigación. Procedimiento estadístico chi cuadrado de homogeneidad. Lo que sigue es calcular el p-valor y lo vamos a hacer a través del chi cuadrado de homogeneidad. De hecho, en el procedimiento estadístico ya lo habíamos ejecutado, así que en la hoja de resultados ya tenemos el valor del chi cuadrado. Pero a nosotros lo que nos interesa es el valor de la significancia asintótica bilateral, en este caso, que corresponde al p-valor. Aquí debería decir p-valor, al fin y al cabo es lo mismo. Vamos a copiar
este dato y lo vamos a pegar en nuestro p-valor. Si lo quieres expresar en porcentaje, nada más le corres la coma decimal en 2 posiciones y ya lo tendríamos expresado en porcentaje. Copiamos todo este dato y en la parte inferior donde dice lectura, dado que esto es un ritual, escribiremos lo siguiente. Con una probabilidad de error del, pegamos la probabilidad de error, que es el p-valor, y a continuación copiar y pegar H1. La prevalencia de estrés laboral es distinta en las 3 áreas académicas. Este error es poco, es mucho, pues eso depende del umbral que nosotros mismos hemos fijado, llamado nivel de significancia alfa. Como quiera que está por debajo de este umbral, vamos a decir que es poco error. Y cuando hay poco error, el investigador se queda con su hipótesis. Si p-valor está por debajo del nivel de significancia, te quedas con H1, que es lo que estamos buscando. Si p-valor está por encima del nivel de significancia, te quedas con H0. En este caso nos vamos a quedar con H1, copiamos H1 y lo vamos a dar como respuesta. Esto es una toma de decisiones hasta aquí con el ritual de la significancia estadística. Interpretar estos resultados ya depende del propósito del estudio, pero eso no es parte del análisis estadístico. Eso es parte de una traducción, de una adaptación al propósito del estudio. Vamos a ir un poco más allá. Si existe diferencia en cuanto al estrés laboral en estas 3 áreas, la pregunta natural que nos hacemos es, ¿cuál de estas 3 áreas o cuál de estos 3 grupos es distinto a los demás? ¿Será que solamente uno de ellos es distinto a los otros 2? O tal vez los 3 son distintos. Esto es algo así como una prueba post hoc, pero para los datos categóricos. A continuación, vamos a aprender 2 métodos para encontrar esa diferencia que estamos buscando. Nos vamos a la matriz de datos, vamos a ordenar la columna área académica en su cabecera, clic derecho, ordenar de forma ya sea ascendente o descendente. Y vamos a crear 3 variables adicionales. La primera va a llevar el número 1 para el grupo Ciencias de la Salud. Vamos a ponerle su número. La segunda va a llevar el número 1 para el grupo de las Ciencias Sociales. Y la tercera va a llevar el número 1 para el grupo de las Ingenierías. El resto lo vamos a completar con el número 2, de tal forma que estamos dicotomizando a nuestra variable politómica. Estamos creando 3 variables ficticias, dicen algunos, porque realmente no son variables. Son variables temporales que algunos lo denominan como variables DANMI. Entonces, en vista de variables, aquí en la parte inferior, vamos a copiarnos los nombres. El primero es Ciencias de la Salud, vamos a pegarlo por aquí. El segundo grupo corresponde a las Ciencias Sociales, control C copiar, lo pegamos. Y el tercero corresponde a las Ingenierías, control C, control V. Aquí al costado en nombre no se aceptan espacios, puedes escribir Salud, Sociales, Ingenierías. Esto es para poder recordar de qué se trata cada columna. Y en valores colocaremos 1 sí y 2 no. De tal forma que podamos identificar si pertenecen a las ciencias de la salud o no. Y lo mismo para las otras 2 variables temporales. No necesitamos cifras decimales. Nos vamos a la vista de datos y fíjate que estas 3 columnas representan a nuestra variable politómica. Si nuestra variable área académica tuviera 4 categorías, entonces tendríamos que crear 4 grupos. Ya lo hemos separado. Vámonos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos.
tablas cruzadas, y aquí vamos a retirar el área académica para incluir a las tres variables temporales ficticias denominadas DANMI. Y luego puedes dejar por defecto los estadísticos chi cuadrado, puedes dejar en casillas porcentaje por columna, y lo que vas a hacer a continuación en aceptar es haber creado 3 chi cuadrados. Ahora sí podemos comparar, por ejemplo, los que son de las ciencias de la salud versus los que son de las otras áreas. Y vamos a llevar esta información a nuestra hoja de trabajo para hacer algunos razonamientos complementarios. Aquí en la parte de la izquierda tienes un menú de todos los cálculos que hemos hecho hasta este momento. Ciencias de la salud, chi cuadrado. Vamos a copiar este valor. Doble clic para que se habilite la copia y también su p-valor. Lo mismo haremos para las ciencias sociales, chi cuadrado. Vamos a hacer doble clic, copiar. El p-valor es el siguiente. Y finalmente, ingenierías, vamos al chi cuadrado. Doble clic para copiar. Y también vamos a obtener el resultado global, que es el que está aquí en la parte superior. Podemos ir entonces a las tablas cruzadas que hicimos inicialmente, chi cuadrado, y aquí tenemos el valor inicial o el valor global, con el p-valor que ya conocemos, que ya sabíamos que existe. Y aquí tenemos el resumen. Ya sabemos que en forma global sí hay diferencias significativas, pero la siguiente pregunta era, ¿dónde está esa diferencia? Si comparas a las ciencias de la salud versus otros, con un nivel de significancia del 5%, sí que hay diferencias porque el p-valor es menor. Si comparas las ciencias sociales versus otros, no hay diferencias. Y las ingenierías versus otros, sí hay diferencias. Ahora, el trabajo que hemos hecho es manual y tú lo puedes hacer igual. Pero ¿qué pasaría si no fueran solamente 3 categorías, sino 4, 5, 6 y muchas más? Ahora vamos a aprender cómo hacerlo de la forma rápida. En el software estadístico SPSS vamos a ignorar estas 3 variables ficticias que hemos creado. Vamos a trabajar con la original. En el menú Analizar, Regresiones, Logística binaria. Ojo, no vamos a ejecutar la regresión logística binaria. La vamos a utilizar como una herramienta para complementar nuestro ejercicio, para aprender otra ruta. Hacemos clic. Vamos a considerar como variable dependiente al estrés y como variable independiente o covariable, que en este caso es el nombre que le pone el software, a la variable original, a la variable politómica. Y luego vamos a hacer clic donde dice aquí categórica. La vamos a trasladar donde dice covariables categóricas y por defecto lo que hace es contrastar todas las categorías versus el último. También puede ser el primero. Seleccionas primero, le das cambiar hasta que aparezca primero y luego le damos en continuar y aceptar. Fíjate ahora este resultado. Te vas a ir hasta la tabla que dice las variables no están en la ecuación. La vamos a copiar, clic derecho copiar, la pegamos en la parte inferior de nuestra hoja de trabajo y la primera que no tiene el número es la que denominamos global. Como quiera que el grupo de contraste es el grupo 1, entonces el que sigue sería el grupo 2, que es ciencias sociales. Y el que sigue, evidentemente, el grupo 3, las ingenierías. Y ahora sí, ya tienes, fíjate, estos datos de p-valor que lo hemos hecho de forma automática a través de esta herramienta y lo podemos usar cuando tenemos muchas categorías. Completa tu hoja de trabajo tal cual lo has visto en esta presentación, incluyendo sus tablas adicionales. Y luego dale clic en guardar porque
El producto del día de hoy es el archivo datos08.doc.